Antes de comenzar, les recomiendo que para ver este video estén en un entorno oscuro y calmado. También les recomiendo que utilicen audífonos para tener una mejor experiencia. Sin más que agregar, comencemos. Era un viernes 29 de julio del año 2022, me levanté, me preparé para ir a la escuela, y al final del día me fui a cenar y a dormir, pero antes como siempre me iba a jugar a Clash of Clans a hacer mis ataques diarios, básicamente mi rutina diaria. Mientras atacaba, mi amigo Antonio me mandó un mensaje diciendo lo siguiente: Oye Miguel, aprovechando que mañana es sábado, ¿te gustaría quedarte a dormir en mi casa? Yo claramente le respondí que sí, ya que no tenía ningún pendiente esta semana y quería aprovechar mi tiempo libre. Al día siguiente, a eso de las 9 de la noche, me fui a la casa de Antonio. Afortunadamente no vivo muy lejos de él, pero aún así, como yo me iba en bicicleta, traté de apurarme, pues no es muy seguro andar de noche en donde vivo. Cuando llegué, Antonio salió enseguida y me dijo que entrara sin preocupación, pues sus padres habían salido y volverían a las 6 de la madrugada. Esa noche nos la pasamos algunas series y jugando Clash of Clans, nada raro, excepto por un detalle que cualquiera pasaría desapercibido. Noté que al entrar al juego, en vez de mostrar el logo de Supercell y cargar la pantalla de juego, solo mostraba esta última, sin mostrar el logo de la empresa. Recuerdo que una vez hace algunos meses atrás, intenté descargar un mod menú para el juego, y si bien había funcionado y pude obtener algunos recursos extra y ganar guerras fácilmente, el mod hacía que mi teléfono tuviera peor rendimiento, por lo que decidí desinstalarlo. Cuando amaneció, mi amigo me dio una figura de un bárbaro de Clash of Clans, pues como mi cumpleaños era ese día y a mí me gustaba Clash of Clans, creyó que era un buen regalo. Claramente lo acepté y se veía bastante bien, pero noté que adentro estaba algo líquido. Antonio me dijo que se le había caído un poco de agua y que por eso estaba líquido. Yo lo tomé como algo totalmente normal, pero en el fondo se me hizo sospechoso, ya que la figura estaba totalmente sellada y no encontraba forma de que se le metiera agua así porque sí. Le pregunté si realmente le cayó agua y él insistió en que sí. Ese día me la pasé muy bien. En mi casa habíamos hecho una fiesta, y lógicamente mi amigo fue invitado a la misma, aunque en él noté una mirada algo incómoda, como si algo en él no estuviera bien. Fui a preguntarle y me dijo que estaba todo en orden. Como yo conozco muy bien a mi amigo, decidí seguirle la corriente y creerle a pesar de que él no se comporte así normalmente. Antes de ir a dormir, preparé mis cosas para ir a la escuela, pues ya terminaba el fin de semana y tocaba volver a mi rutina diaria. Cuando fui a la escuela, noté que Antonio no había ido. Yo le pregunté por mensaje y me había dicho que estaba enfermo. Yo le creí, pues estábamos en meses de invierno y los resfriados eran algo normal. Hasta yo me había enfermado 2 semanas atrás. En el recreo, me puse a atacar en el juego, pero esta vez había cambiado por segunda vez. La pantalla de carga estaba pixelada, probablemente era por el reinicio de temporada, lo que tenía todo el sentido del mundo, pues además al día siguiente iba a comenzar el 10º aniversario del juego y era normal que hubieran cambios en Clash of Clans. Al volver a mi casa, Antonio me mandó un enlace a Mediafire, el cual contenía aquel mod menú que había borrado por motivos que ya mencioné previamente. Le respondí que no volvería a descargar el mod menú. Mi amigo me dijo que está bien. Antes de ir a dormir me puse a jugar al juego, y si bien no cambió en nada, me puse a analizar la pantalla de carga, y noté que en una parte algo oculta había un bárbaro sin ojos, cosa que ya me hacía dudar, pero como estaba cansado me fui a dormir sin pensar en ello. Volví a la escuela, y Antonio volvió a faltar. Eso me parecía algo que tenía lógica. Dudo que alguien se recupere en un solo día. Yo he durado 2 días resfriado y ya después me recuperé. Antes de ir a mi casa decidí hacer un par de ataques. Esta vez las tropas estaban pixeladas, algo normal ya que la pantalla de carga también lo estaba. Después del almuerzo le pregunté a mi amigo si estaba todo en orden, pero él no me respondió. Pensé que estaba dormido o algo por el estilo. Unas horas más tarde le volví a mandar un mensaje, pero tampoco me respondió.
Esto ya era raro, Antonio no suele dejarme en visto los mensajes, él a lo máximo tarda 15 minutos en responder, y ya habían pasado 6 horas desde que le mandé el primer mensaje. Al día siguiente, me di cuenta de que el día estaba lluvioso, y debido a eso la escuela se había inundado un poco. Yo me alegré ya que eso significaba que no iban a haber clases, pero dentro de mí sabía que algo andaba mal, ya que recuerdo que me había despertado para ir al baño a las 6 de la mañana, y el cielo estaba totalmente estrellado, además de que el clima de Google marcaba como despejado, algo incoherente. Ese día no pude hacer muchas cosas, nomás me puse a hacer mis deberes y a jugar Clash of Clans, que por cierto antes de ir a la cama, volví a jugar y el juego seguía igual, pero de la nada se escucha un rayo golpear a un árbol, algo que podía pasar en cualquier momento, pero por curiosidad fui a ver por la ventana, no noté nada raro, pero al voltear para irme a la cama, vi que en mi escritorio estaba esa figura que mi amigo me dio. Eso sí me sacó de onda, pues la figura estaba en un estante donde guardo algunos libros y cuadernos, pero no en mi escritorio. Cuando estaba durmiendo, a eso de las 3 de la mañana, escuché otro rayo el cual se escuchó tan fuerte que me despertó, asomé mi cabeza por la ventana, y cuando volví a meterme a mi cama, vi que la figura del bárbaro se había movido al escritorio. Esta vez como tenía mucho sueño simplemente me volví a dormir. Volvimos a clases, pero Antonio nuevamente volvió a faltar. Le pregunté el por qué, pero no me respondió. Ya me estaba cansando. Después de clases fui a su casa. Oh sorpresa, no estaba por allí. Como Antonio no respondía, llamé a sus padres para llegar al fondo de todo esto. Ellos me dijeron lo siguiente: hola Miguel, como verás, Antonio no ha ido a clases, esto se debe a que estaba enfermo, pero dicha enfermedad está empeorando de a poco. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por ayudarlo, pero no estamos logrando que se recupere. Por otra parte, él agradece que hayas aceptado esa figura de bárbaro. Esto me generó muchas dudas, como es que se habrá enfermado de tal forma que dicha enfermedad solo empeore. ¿Por qué estaría agradecido de que haya aceptado la figura del bárbaro, si se supone que es mi regalo de cumpleaños? Antes de irme a dormir, revisé por las noticias de que al día siguiente habrán vientos bastante fuertes por la tarde-noche. Eso se me hizo muy curioso, pues en donde vivo no suele hacer viento, y menos así de fuerte. Cuando apagué el televisor, volví a ver que la figura estaba en mi escritorio, pero lo que me dejó un poco helado era el hecho de que su rostro había cambiado, pasó del típico grito de batalla a una expresión como de asustado. Antes de dormir investigué sobre si había una figura de bárbaro que pudiera cambiar de expresión, pero no encontré nada. Ahora, lo que sí me sacó un susto fue el hecho de que a las 2 de la madrugada escuché pasos dirigiéndose a mi habitación, y escuché muebles moviéndose y haciendo ruido. Eso me dio mucho miedo, y en el fondo sabía que esa figura tenía algo que ver, pero por respeto a mi amigo no quería hacer algo con ella. Al día siguiente, después de volver de la escuela, noté que empezaron los vientos fuertes, lo que en parte ya sabía que iba a pasar, pero por otro lado se supone que aparecerían a la tarde-noche y no a las 2 de la tarde, y para rematar, en Clash of Clans había desaparecido la música, solo se escuchaban los efectos de sonido. Me fui a revisar si la música estaba activada, y aunque lo estaba la misma no se escuchaba. Esto definitivamente no era algo normal en el juego, esto ya es algo paranormal, algo que no tenía nada que ver con el juego. Me puse a revisar mis archivos para ver si encontraba algo, y lo que encontré me sacó de onda. Había una peca del mod menú que hace meses había desinstalado. ¿Cómo es posible que esto esté aquí? Lo borré de inmediatamente y aún así, siempre volvía a aparecer, es como si fuera a propósito. Claramente la figura del bárbaro tenía que ver en todo esto, que por cierto la misma tenía una expresión como perturbada. Me puse a desarmar la figura, y lo que encontré me perturbó para toda la vida. Ese líquido que en un inicio pensaba que era agua era sangre con un olor desagradable, y dentro había un mensaje escrito en un papel aluminio el cual decía lo siguiente:
A aquella persona que elija para vivir en su casa no la dejaré en paz hasta la muerte. Esto me dio escalofríos, significaba que Antonio estaba siendo perturbado por aquella entidad que vive dentro de esta figura, y como en un inicio la entidad vivió en su casa, es a él quien perturba, y como Antonio quiso deshacerse de la figura me la dio a mí, lo que hizo enojar a la entidad y provocó que Antonio estuviera siendo perturbado con más intensidad. Enseguida me fui lejos de mi casa, a un bosque cercano el cual está bastante desolado, agarré una pala y cavé un agujero por el cual decidí tirar los restos de la figura, esperando a que todo esto termine. Cuando llegué a mi casa, vi por las noticias algo que me dejó muy impactado. Resulta que Antonio fue encontrado muerto en un río, probablemente no soportó más aquel tormento, y decidió acabar con su sufrimiento. Rápidamente me fui a su funeral totalmente destrozado por dentro, juraba que aquella entidad me la iba a pagar, jamás se lo perdonaré lo que le hizo a mi mejor amigo. Antes de dormir, averigüe si el juego estaba en orden, y para mi suerte ya todo estaba a la normalidad, revisé en mis archivos y el APK ya no estaba. Como conclusión, se podría decir que Antonio había descargado un mod menú para el juego el cual estaba infectado por un virus, y al desinstalarlo hizo llamar la atención del ente que estaba dentro del mod, por lo que empezó a atormentarlo, pero la gota que derramó el vaso fue el hecho de que Antonio se quisiera liberar de la entidad entregándome la figura, la que había sido poseída por el ente. Esto provocó que la entidad no se detenga y lo atormente hasta la muerte. Antes de ir a dormir, jugué al juego una vez más, ya todo de vuelta a la normalidad, pero cuando apagué la luz salió una voz misteriosa y me dijo: Soy la entidad errante, ahora tú serás el siguiente.